Muy buenos días tengan todos, reciban mis saludos en el nombre del Señor Jesucristo, deseando que la bendición del Señor y su cuidado siga siendo para con ustedes. Tenemos el propósito nuevamente de compartir algunas meditaciones de la palabra de Dios, siguiendo con el tema de figuras de Cristo. Encontramos allí en el Antiguo Testamento. Ya hemos hablado de Adán, figura de Cristo, y vamos a hablar de Abel, figura de Cristo. Para eso vamos a leer en Hebreos capítulo 11. Sabemos que el relato de Abel está en Génesis capítulo 4. Pero vamos a leer en Hebreos capítulo 11 el testimonio que da el Espíritu Santo acerca de Abel. Dice el versículo 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. El mismo Hebreo, por el capítulo 12 y el versículo 24 dice: a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Tenemos la lectura hasta allí, esperando la bendición del Señor. Amén. Bueno, conocemos la historia de Abel, el segundo hijo de Adán y Eva, que según nos relata aquí la epístola a los Hebreos, es el primer hombre que demostró su fe en Dios. Y eso le llevó a alcanzar la justificación por su fe delante de Dios. Y su fe consistía en obedecer lo que Dios había demandado como una vida que le agrada a Él. Y eso lo demuestra Él al momento de hacer una ofrenda para Dios. Sabemos que Abel ofreció de lo mejor de la tierra, pero no derramó sangre. Y está establecido por Dios que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. Y es entonces cuando Abel demuestra su fe en Dios, quizás aprendido de parte de sus padres o por revelación directa de Dios, de cómo debía ofrendarse. Y él trajo de lo mejor de su rebaño, del primogénito de las ovejas, trajo para ofrendar a Dios. Indudablemente eso tiene implícito haber derramado la sangre de aquella oveja y presentada a Dios como ofrenda. Y por eso dice la Biblia que Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda. Y ahora aquí el escritor a los Hebreos nos dice que en virtud de eso alcanzó buen testimonio por esa fe que demostró a través de ese sacrificio, y por ella alcanzó buen testimonio, y Dios fue el que testificó acerca de su ofrenda. Dice, y muerto aún habla por ella. De modo que hay tres aspectos que quisiéramos considerar acerca de Abel comparado con el Señor Jesucristo. Uno pudiera decir, por ejemplo, algunas similitudes. Él dice que es pastor de ovejas. El Señor Jesucristo es el buen pastor de las ovejas, indudablemente hablando de las almas. También dice acerca de Abel que su hermano tuvo envidia y por eso le mató. También el Señor Jesucristo, sus hermanos de nacionalidad, los judíos, tuvieron envidia de él. Eso lo dijo Pilato. Sé que él sabía que por envidia le habían entregado y por eso también le mataron. Le llevaron a la muerte. Pero hay algo interesante que es lo que queremos destacar. La mención que hace la palabra de Dios acerca de Abel, que pudiéramos clasificarlo en tres cosas. Primero, su sacrificio, lo que él trajo como ofrenda para Dios.
Y eso nos hace pensar de que cuando se compara el sacrificio de Abel con el sacrificio o la ofrenda de Caín, la ofrenda de Abel fue mejor. Y por eso esto agradó a Dios. Lo hizo con todo el amor de su corazón. Con el temor hacia Dios, él, obediente a la revelación que le había sido dada, él ofrendó de lo mejor de su rebaño. Y en esto pensamos en el Señor Jesucristo, cuya ofrenda es superior. Si Abel ofrendó de lo mejor de sí, de su rebaño, el Señor Jesucristo se ofrendó a sí mismo. Como dice el mismo escritor a los Hebreos, que sacrificio se ofrenda por el pecado no quisiste. Por eso que vengo, Dios, para hacer tu voluntad. Y el Señor Jesucristo se ofrendó a sí mismo. Él fue la víctima colocada sobre el altar de la cruz. Y allí Él entregó su vida en ofrenda por expiación por el pecado. Qué maravilloso nuestro amado Salvador, cuya ofrenda es superior, cuya ofrenda agradó a Dios. Así como la ofrenda de Abel logró satisfacer la exigencia de Dios, así también la ofrenda del Señor Jesucristo satisfizo una sola vez y para siempre la demanda de la justicia divina. Ciertamente nos da testimonio de que Dios se agradó de Abel y de su ofrenda, porque él era un hombre justo. Y así la Biblia nos dice también del Señor Jesucristo que el justo murió por nosotros los injustos. Y en eso también vemos una comparación allí. Abel, el justo, muriendo, y Caín, que era injusto, quedando con vida. El justo murió por nosotros los injustos. Pero también otro detalle interesante en la similitud entre Abel y el Señor Jesucristo, no solamente el sacrificio y la satisfacción que Él dio a Dios con su ofrenda, sino también la sangre. Si algo encontró Dios en aquella ofrenda, era la sangre que estaba siendo derramada. Y de eso dice el escritor a los Hebreos que el Señor es mediador de mejor pacto, porque su sangre derramada habla mejor que la de Abel. Cuando usted lee el capítulo 4 de Génesis, da un detalle interesante, habla varias veces acerca de la sangre de Abel. Dice primero que su sangre fue derramada en tierra. También dice en Génesis que su sangre clama. Él dice, la voz de la sangre de tu hermano. De modo que, por eso hace referencia aquí de una sangre que habla. La voz de la sangre de Abel es una voz que reclama venganza, justicia, que está demandando de parte de Dios que seas vengada su sangre. Y el Señor Jesucristo hizo mención acerca de la sangre de Abel también. Él mencionó allí en el Evangelio acerca de los mártires que han sido muertos de parte de los israelitas, del pueblo de Israel. Él dice que la sangre de Abel, del justo Abel, hasta la sangre de Zacarías, que Dios toma en cuenta. De manera que
es una sangre que habla, que está reclamando justicia y venganza de parte de Dios. Pero la sangre de Cristo es superior, es mejor, porque es una sangre que también habla, pero que reclama perdón y misericordia. Ciertamente, el Señor Jesucristo expresó con sus labios: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, cuando estaba muriendo en la cruz. Pero su sangre derramada allí, a nuestro favor, está como clamando por el perdón del pecador. Aquellos que nos refugiamos en esa obra y que ponemos nuestra fe en esa sangre y en esa persona que derramó su sangre, dice la Biblia, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Una sangre elocuente que da evidencia del perdón que hemos recibido, porque por esa sangre derramada, la sangre del nuevo pacto, nosotros que hemos puesto nuestra fe en el Señor, hemos sido perdonados y limpiados de toda maldad. De modo que el Señor Jesucristo, su sangre derramada en la cruz, es una sangre que habla mejor que la de Abel. Y notamos allí en el capítulo 11 que Dios habla por ella, por esa ofrenda, una ofrenda por la cual Dios habla y da testimonio que fue agradable en la vida de Abel. Y aquí en el capítulo 12, una sangre que habla también, la sangre de Abel derramada, comparada con la sangre de Cristo, esa que nos limpia de todo pecado. Que el Señor nos ayude a seguir meditando en esta bendita persona de nuestro amado Salvador, que es el mediador de un mejor pacto. Amén.